Capítulo 9, versículos del 1 al 12. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y antes de arrancar con cualquier cosa que vayamos hoy a aprender del Señor, oremos. Bueno, Padre amado, gracias Señor por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por darnos la vida, Señor. Señor, hoy teniendo en cuenta lo que vamos a oír, que es tu palabra, creo que es propicio poderte dar gracias por los ojos que nos has dado. Gracias por poder ver. Gracias por poder ver formas, colores, texturas. Y Señor, te clamamos porque podamos ver las cosas espirituales que hay en tu palabra. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vemos en pantalla, allí está el título de la enseñanza del día de hoy y es En Jesús puedes ver. En Jesús puedes ver. Y por supuesto el día de hoy, teniendo el privilegio de todos gozar de la vista, porque en este momento, hoy aquí presentes, no tenemos a nadie que sufra de una enfermedad como la ceguera, porque con gafas sabemos muchos, pero no estamos ciegos. Y si muy bien hay alguien que hace un buen ratico se mudó de acá de Tunja a otro sitio que no puede ver, y es la señora Ligia, cuando puedan pedirle una llamadita. Pero vamos a traer a colación hoy varias cosas hablando de la ceguera, y no precisamente de la física, sino de la espiritual. Teniendo en cuenta que el dicho está, y lo hemos hablado varias veces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Listo. Entonces vamos a entrar al contexto. Y el contexto de hoy es el mensaje de Cristo. Uy, este no es el contexto de hoy. Este era el contexto de la vez pasada. Pero tranquilos. Yo voy ahí está bien, tranquila, déjalo así. El contexto de hoy, nuevamente trayendo a colación eso de hace dos, porque ya llevamos, creo que 2 domingos hablando de esto, y es sí la reacción. La reacción puede generar o molestia o transformación. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Ahora, vamos a mirar que la verdad nos va a hacer libres, como lo hemos hablado antes, y vamos a mirar aquí que hay algo bien importante hablando de las señales o milagros que hizo Jesús y están en el libro de Juan. Hemos hablado, la vez pasada hablamos de los yo soy y nos dimos cuenta que habían varios yo soy y están en el libro de Juan. Ahora vamos a hablar de los milagros y los milagros están allí en pantalla y son 8, solamente en el libro de Juan, porque hay más libros, ¿no? Más milagros y más libros también. ¿Sí? Pero son bien importantes poder uno mirar, el Señor ha hecho 8 milagros muy hermosos, importantes en el libro de Juan, del cual ya vamos a mirar hoy el número 6, porque de ahí para atrás han venido otros milagros sucediendo. Milagro número 1, Jesús convierte el agua en vino, en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y mientras tanto nos vamos recordando ese barrido de lo que Jesús ha hecho. 2, Jesús sana al hijo de un oficial romano, en Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Jesús cura al paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Jesús alimenta, ese lo puse yo, a más de 5,000. Eso está en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús camina sobre las aguas de Galilea, en Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21, y hoy vamos a hablar de Jesús sana a un ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12, que es lo que vamos a mirar el día de hoy. Los otros dos son cuando Jesús resucita a Lázaro, que eso va a ser en Juan capítulo 11, versículos del 38 al 44, y Jesús y la pesca milagrosa, en Juan capítulo 21, versículos del 4 al 6. Listo. Muy bien. Entonces, cada nacimiento tiene un propósito y esta no va a ser la excepción.
quiero que lo tengamos en el contexto el día de hoy, es cada nacimiento tiene un propósito. Y esta no va a ser la excepción. Por supuesto, en esa época no veían en la ecografía lo que podemos ver el día de hoy y los estudios que pueden haber el día de hoy. Inclusive ahí ya el día de hoy se pueden hacer las ecografías y el médico puede decir, el niño puede venir con síndrome de Down. Y podemos, si el médico no ve las cosas del Señor y no ve esto como se está viendo y puede llegar a decir, mejor evitemos que ese niño venga al mundo. Y lo puede hacer el médico y lo puede decir. La cosa es, ¿será que el propósito de Dios es ese? Eso puede ser otra cosa. Porque nosotros, y no sé si alguno conozca el caso muy particular de algún niño en síndrome de Down que venga a este mundo a enseñar la ternura y a enseñar las cosas que tienen estos niños particularmente. Entonces, cada nacimiento tiene un propósito. Tiene un propósito. Muy bien. Ahora, entonces vamos a pasar a leer juntos la palabra y vamos a irnos a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Hoy lo voy a leer de Nueva Traducción Viviente, pero lo vamos a ver en las Biblias que todos tenemos juntos. Lo voy a leer en Traducción Viviente. Dice, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo el lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Esa es la escritura del día de hoy. Y vamos a mirar la hermosura que hay en esta escritura y les animo que inclusive dentro de la semana continúen la lectura. Para que cuando lleguen acá digan, ahora sí, ya entendiste un poquito más, ya lo había visto, ya lo digerí. ¿Qué es lo que se viene en el próximo domingo? Y es la reacción y cómo contesta el ciego a los que les contesta. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a entrar en esta parte de la historia, este trozo de la historia, es el contexto de la maravilla que se viene. De verdad que hay una cosa que me encanta a mí y es cómo contesta el ciego. No es esta la parte, pero cuando los fariseos le preguntan que quién es, que cómo fue y todo, y el ciego les dice, ¿acaso ustedes también quieren creer en él? Me encanta cómo le contesta el ciego a ellos. Pero lo vamos a ver el próximo domingo. Por el momento vamos a ir al punto número 1 y es lo que Jesús ve versus lo que ve la humanidad. Inclusive, me atrevería a cambiar ese punto a lo que ven, en este caso, ¿es la humanidad o es alguien puntual? Sus discípulos.
En ese caso es lo que ven los discípulos versus lo que ve Jesús. Y vamos a mirar qué es lo que nos vamos a encontrar aquí. Entonces, los milagros siempre comienzan con una iniciativa importante y en este caso es de parte de ¿quién? De Jesús. Es Jesús quien tiene la iniciativa. Es por Dios, no por el hombre. Nace de la soberanía y de la voluntad de Dios. Vamos a mirar por qué. A su paso, dice el versículo 1, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Quién vio a quién? Jesús, ¿a quién vio? Al ciego. Obvio, y es una parte lógica. Me van a decir, pues claro, que el ciego no podía ver a Jesús. Sí, es verdad. Pero, ¿acaso será que era el único que estaba allí con una invidencia? ¿O más bien con una restricción de algo? No. Pero Jesús se detiene específicamente y mira a ese ciego. Es a ese ciego al que Jesús se detiene y se queda mirándolo allí. Es importante ver la capacidad de vista providente, o más bien que proviene del Señor, y más allá de la vista de los ojos de Jesús, Él siendo omnisciente, sabía que ese ciego era ciego ¿desde cuándo? Desde que nació. Jesús sabía, no le había preguntado a nadie, ¿hay algún ciego aquí que haya sido nacido de nacimiento para sanarlo a él y no a los otros? No, él ni siquiera pregunta. Él ya sabía que ese ciego era ciego de nacimiento. Y también va a hacer algo bien importante acá, y es que va a darle vista a ese ciego de nacimiento. Y de paso, a muchos ciegos espirituales. Es lo que va a hacer el Señor. Viendo esa oportunidad, el propósito de suplir la necesidad de limpiar de pecado y de que mucha gente vea su pecado a través de la vida de ese ciego que no podía ver. ¿Sí recuerdan ese versículo que dice en la Escritura? Bástate de mi gracia porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Pues es lo que está pasando aquí. El ciego no ve nada, nadita, nada. Y el Señor va a mostrar la gracia, su gracia a este ciego y se va a mostrar su poder. Entonces, miren lo que dice allí en pantalla y es Jesús. ¿Qué es lo que ve Jesús? Una necesidad de un hombre para cambiar la vida de muchos hombres. De uno para cambiar la vida de muchos. Y es lo que, miren, si hay algo en lo que Jesús es especialista en hacer, cuando Él estuvo, fue en eso. Hoy habló con una samaritana, para ir y tratar de cambiar la vida de todo el pueblo de Samaria. Es lo que hace Jesús. Y es lo que Jesús ha hecho en mi vida también. La vida de uno inmerecedor, imperfecto. Ustedes me hubieran conocido antes. ¿Sí? Diría uno, oh, es otro. Es claro, y es por Jesús. No es por mí, sino es por Jesús. Jesucristo le da la vista a un ciego de nacimiento con el fin de abrir los ojos de muchos ciegos espiritualmente hablando. Ahora, lo que ve Jesús, otra vez, la necesidad, la ausencia de falta de luz en la vida del ciego y la percepción ocular de lo que hablábamos ahora en la oración, de profundidad, de formas, colores, texturas. ¿Sabían que todo eso pasa por medio de nuestros ojos? Eso es lo que se deleitan nuestros ojos al ver. No es solamente uno ver y ya. Los que son ciegos físicos quisieran ver por lo menos sombras. Nosotros no solamente sombras vemos, lo vemos todo. Ahora, ¿lo apreciamos? Es otra cosa. Mira lo que dice el versículo 2.
Entonces, si muy bien estamos viendo lo que Jesús ve, que es la necesidad, miren que en este caso son los discípulos, no es solo la humanidad, no es solamente un no creyente, no solamente es una persona común y corriente, sino son los discípulos los que dicen esto. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y aquí es increíble que sean sus discípulos los que dicen esto, cuando más atrás Jesús les dice, pilas, no juzguen por vista, sino juzguen correctamente. ¿Se acuerdan que lo vimos por allá atrás? Que decían, no juzguen por vista, sino juzguen correctamente. Ahora, en este caso, ¿son quiénes? Sus discípulos, quienes están juzgando, ¿por qué? Por vista. Y Jesús, ¿qué les dijo? No juzguen por vista. Si se han dado cuenta del niño que yo pongo siempre mucho ese ejemplo porque es muy, muy real. El niño que se pone a jugar aquí con la silla así, a levantarle las dos paticas a las de adelante, y que no, que se va a caer, y sí, que no, que se va a caer, y sigue ahí, que no, que se va a caer, y ¡pa! Y encima de eso el papá, ¿qué le dice? Le dije que se iba a caer. Entonces, miren que nosotros no somos muy lejanos a la necedad del niño, porque el niño lo que es un necio, ¿cierto? Porque ya le dijeron muchas veces para que no se caiga. Y ahora nosotros también somos muy necios. El Señor nos dice, ¿podemos juzgar sí o no? Sí. ¿Cómo se debe juzgar? Correctamente. Y si no, no lo hagamos. Ahora, ¿los discípulos están juzgando correctamente? No. Y tengan ese no en remojo cada uno de ustedes. Porque sí lo están haciendo mal. Y a lo mejor hasta de pronto nosotros hemos hecho lo mismo que los discípulos. Ya les voy a decir por qué. Listo, Juan. Estamos en Juan capítulo 9, versículo 2. Entonces, en Juan capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra traducción dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. En Juan capítulo 7, versículo 24. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y en este caso, ¿qué hicieron los discípulos? Miraron solamente lo que veían, ahí la superficie. Y ya. Ahora, ¿qué miran los discípulos? Los discípulos ven la oportunidad para juzgar y hacerlo de forma incorrecta. Miren los versos. Lo que ve Jesús versus lo que ven los discípulos. Estoy hablando de los creyentes. ¿Sí? Listo. Ve Jesús una necesidad. Ven los discípulos una oportunidad para rajar del ciego. Es lo que están haciendo ellos. Se realiza, miren, hay una cosa que se puede realizar en la iglesia y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Ya lo habíamos hablado por allá bien atrás cuando se sanó al paralítico de Betesda. Y es que humanamente, a veces dentro de la iglesia cristiana, hay una forma asociativa incorrecta a la falta de salud relacionado con algún pecado oculto. Entonces se enferma alguien fuerte en la iglesia y ¡ay! Eso es quién sabe qué pecado oculto debe tener por allá. Eso quién sabe qué estará haciendo. Y es una forma asociativa que es una mala interpretación de un versículo que está en la Escritura, ¿sí? Y que está por allá en Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6, en donde dice, no te postres delante de ellos ni los adores, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí es en donde aparece la famosa maldición generacional. Y pueden decir muchos, claro, es que a él le nació ese hijo con síndrome de Down por pecados por allá de la gente atrás. Y es una mala interpretación. Les voy a decir por qué es una mala interpretación. Por la misma Biblia, no por lo que yo digo, sino por la misma Biblia. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Veámoslo todos, por favor.
Ezequiel capítulo 18, versículo 20. La verdad es que la paga del pecado es muerte. Listo, muy bien. Teniendo en cuenta que la paga del pecado es muerte y que mientras ustedes buscan en sus Biblias, porque yo quiero que lo veamos con nuestros propios ojos, diga, disfrutemos de los ojos que podemos ver, pues miremos nosotros mismos la cita, la escritura. ¿Listo? Ezequiel 18, 20. Lo voy a leer en la misma traducción en las que están las Biblias que tienen en las manos. La persona que peque, morirá. Ningún hijo, lo repito otra vez, ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Se rompió solito, ¿sí se dan cuenta? Solito. El hijo va a llevar la culpa de los pecados del papá, según este versículo. Y si fuera así, ¿no les parece que Dios sería injusto? Desde ese punto de vista, ¿qué culpa tendría el niño del pecado del papá? Ahora, lo que sí puede haber allí es una influencia. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Es que no podemos generalizar diciendo, ese niño es alcohólico porque su papá era alcohólico. Y la enfermedad decir que es el alcohol. No, a lo mejor el niño puede terminar siendo alcohólico por la mala influencia de su papá, pero no es directamente proporcional. Hay muchos hijos que han sido hijos de papás alcohólicos y a causa de ver la vida de su papá, dicen, yo no toco una botella. Ni la toco. Porque yo ya he visto lo que ha hecho en mi papá y yo no quiero eso para mi vida. Entonces, no es relacionar de una forma directamente proporcional y es más bien mirar los casos particulares. Eso es lo que hay que mirar. Particularmente ese caso cómo es. Para no solamente ver sobre la superficie, sino en la profundidad de las cosas. Cuando uno conoce un poquito más el tema de ese caso, dice uno, venga, no, pero es que en este caso no es así. Eso es como uno puede juzgar de una forma correcta y justa, no solamente mirando por encimita. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Ahora, sí hay un tema de algún pecado que ha sido consecuencia de otros pecados, pero hay que mirar también el caso particular y no por el caso específico de David, decir, y de ahí para adelante entonces a todos los que vayan a ser infieles y de la forma que David le fue, va a pasar lo mismo. Hay que mirar eso con cuidado. ¿Sí? Listo. Eso es lo que quiero que lo tengamos en cuenta. Lo voy a leer de otra traducción para que podamos de verdad tenerlo en cuenta y romper quizá esa idea preconcebida de la maldición generacional, en donde dice la persona que peque es la que morirá, el hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Listo. Teniendo en cuenta esto y dicho esto, la gente también se salva de una forma personal. Si el Señor nos llega a regalar a mi esposa y a mí un hijo, mi hijo no se va a salvar porque es hijo mío y hijo de mi esposa. Y es porque también se ha malinterpretado un versículo que dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Y no va a ser así. La salvación es personal. Miren, lo digo con mucho amor. No tengo el hijo todavía. Pero mi hijo cuando nazca o mi hija cuando nazca, ¿saben cómo van a ser? Pecador o pecadora. Y todavía no ha nacido. Pero es pecador o pecadora. Van a ser así. Y su salvación depende de que él reciba y crea en Jesús. No de la fe de mi esposa ni la mía. Entonces, a lo mejor sí va otra vez a entrar la palabra influencia. Y es que de pronto por la influencia de mi esposa y la influencia mía, él o ella digan, yo también creo, porque
veo que ahí hay una buena influencia. Como hablábamos hace un ratico de la mala influencia, yo no la toco. Ah, no, yo sí quiero conocer también a ese Dios. Eso sería lo importante de ver acá. Listo, muy bien. Punto número 2. Sucesos para que la obra de Dios sea conocida. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si muy bien ese hombre nació ciego, ¿para qué nació ciego? Y es lo que vamos a mirar. Ese para qué nació ciego lo vamos a mirar el día de hoy. Versículo 3, la parte A. Por eso ella dice 3A. O sea, la mitad del versículo, la primera parte. No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús. Me encanta porque los discípulos le dicen, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Cuál fue el pecado? Rabí. Y él dice, no, espere. Me encanta porque hay una forma en donde actúa en la Biblia, se llama Proyecto Lumo, y me gusta porque el actor se quedó mirando a los discípulos como, y dice, no es así, ni sus padres, ni él. Ni él pecó, ni sus padres pecaron. Entonces tenemos que ser sensibles, y es un ánimo que por favor seamos sensibles con nuestros pensamientos y palabras. Por favor, no generalicemos. No generalicemos. Humanamente somos buenos en generalizar. Y le podemos poner los ejemplos que quieran. Los que quieran. Un ejemplo muy superficial por encima. Y es que todos los hombres son así, son iguales. Ese es uno de los ejemplos más generales. En donde la mujer sufrió por uno. ¿Y los otros qué culpa tienen? Pero uno generaliza. Nuevamente, nosotros utilizamos las palabras mal. La palabra siempre mal usada. Y la palabra nunca mal usada. Es que usted nunca me saca. Nunca o este mes que estamos. ¿Sí se dan cuenta que nosotros somos buenos en generalizar? Sí, somos de verdad buenos en... Es que usted siempre me habla así. ¿Siempre? Entonces usamos mal las palabras siempre, la palabra nunca, las usamos mal y generalizamos usando esas palabras. ¿Sí? Entonces, muchas veces la enfermedad en la vida de alguien no tiene ninguna relación directa con la causa de algún pecado que se haya cometido. Por eso hay que mirar el caso especial. Por ejemplo, en la Biblia, ¿saben a quién le pasó eso? A Job. Job capítulo 22. Sabemos que lo que le pasó a Job fue por culpa de Job. O sea, a él le quitaron sus hijos, sus camellos, su ganado, sus esclavos, sus tierras, ¿por culpa de Job? No, no fue por culpa de Job, pero uno de sus amigos, que fue Elifaz, en el capítulo 22, le dice, y como que yo no he visto a nadie recto que le pase lo que te está pasando a ti, Job. Queriendo tratar de decir como, ¿quién sabe qué pecado oculto está haciendo Job y por eso le está pasando lo que le está pasando? ¿La realidad era esa? No. El propósito de Dios era que se pudieran ver muchas cosas, inclusive, a mí me encanta tanto porque cuando uno empieza a leer Job, uno dice, venga, es que Job recto, un hombre hecho y derecho, vertical, un hombre que oraba y daba sacrificios por los pecados de sus hijos. Y los de él también, pero por los de sus hijos. Y él que tendría que estar pidiendo perdón por los de sus hijos, pero lo hacía. Y ese mismo termina en el libro diciendo, Señor, más de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job termina conociendo aún más a Dios. Eso es lo que hace Job. Ahora, las calamidades y la enfermedad no eran causa del pecado. El Señor tenía un propósito en ese momento con Job. Inclusive, recuerdan que dije Elifaz en el capítulo 22, léanse todo el capítulo 22 y se van a dar cuenta cómo pasa con Elifaz lo que pasa, pero habían otros dos amigos ahí también que lo estaban acusando y dele a Job, y al final Dios le dice a esos amigos,
tienen que ir a pedirle perdón a Job. Si no, aténganse. Y ellos van y le piden perdón a Job. ¿Y Job qué hace? Los perdona. Job los perdona. Increíble, ¿no? De verdad que es increíble. Es increíble ver eso. Ahora, la relación del pecado con una enfermedad exacta solo la puede hacer bien hecha Jesús, porque es omnisciente y es omnipotente y es omnipresente. Es Jesús, y es Jesús entonces donde va directamente a este hombre que estábamos hablando allí hace un momentico y se dirige a ese ciego específicamente. Ahora, ¿puede existir una relación de enfermedad a causa del pecado? Sí, pero no todos los casos son así. ¿Puede existir? Sí, pero no todos los casos son así. Por ejemplo, sí hay también en la escritura un hombre, el que estaba enfermo y estaba paralítico a causa de su pecado. Y era el paralítico de Betesda. Él no nació paralítico. Y Jesús nos muestra eso. Cuando le dice, hey, tú, ya fuiste sanado. Pilas, vete y no peques más para que no te pase algo peor. En ese caso, sí. Pero no todos los casos son iguales. Listo. Lo digo y lo traigo a colación porque pueden existir, no quiero que nos confundamos. Espiritualmente, ¿cómo nacimos todos? ¿Enfermos, pecadores? Todos nacimos enfermos de pecado, todos. Romanos capítulo 3, versículo 10, lo dice, que todos nacimos, no hay nadie bueno, no hay ni a un uno. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, por si las moscas, todos nacimos pecadores, y en el Salmo 51, hay algo que me encanta de ese salmo, y es el versículo 5, por si las moscas. Versículo 5 del Salmo 55. En ese caso está hablando David, sí, pero esto sí entra casi que para todos nosotros, para todos, no casi que, no es para todos. Yo sé que soy pecador de nacimiento, desde que me concibió mi madre. Soy yo un pecador. Y es increíble porque uno puede en algún momento decirle a alguien, ¿puede ser bueno? Y dice, sí, yo soy bueno. O bueno, a la larga yo no soy tan malo como los demás. Bueno, eso es otra cosa. No ser tan malo no quiere decir que sea bueno. Quiere decir que es malo, pero menos. Pero es malo. Menos malo. Pero estamos hablando aquí de la esencia, no de la cantidad. Entonces, ¿de qué es malo? Es malo. ¿Qué cuánto? Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿somos pecadores o no? ¿Qué cuánto? Eso es otra cosa. ¿Listo? Es muy importante ver eso. Inclusive verlo acá desde que el Señor, cuando yo fui concebido en pecado. Porque mi papá es pecador y mi mamá también. He ahí la cosa. Y eso va más allá de si fue o por fuera, si no fue dentro del matrimonio o fue por fuera del matrimonio. Y si nos ponemos nosotros a planear así, lo ponemos en una mesita, vamos a ver quién nació en matrimonio y quién no. Y las estadísticas van a ser como así. ¿Sí? Sí se dan cuenta que es muy interesante ver cómo el Señor nos muestra lo que nos muestra. Ahora, ni él pecó ni sus padres pecaron. Les da claridad, en este caso dada por el mismo Señor Jesús. Él es el que dice, tranquilos, ni él ni ellos. Y entonces los demás dirán, pero entonces, parte B, que es la que está ahí. El propósito del caso, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Si hay un propósito. Y el propósito de este caso es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, en la vida de aquel hombre ciego. Más la obra evidente en muchos hombres, abriendo los ojos y haciéndolos videntes de la condición de pecado
y la necesidad de un médico. Me encanta. Miren, me pasó algo semana que pasó y estaba hablando con alguien y de un momento se puso mal, de un momento a otro se puso mal y empezó a llorar. Y me dijo, yo estaba bien y usted empezó a hablar conmigo y mire. Y le dije, no, a lo mejor no era que estabas bien, estabas mal, pero no sabías. Y eso es lo que pasa a veces con esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos, ¿y cómo así que libres nosotros de qué si nosotros somos libres? Y eran casi de nadie esclavos, de los asirios, de los persas, de Egipto, hablando del pueblo de Israel que decía que no eran esclavos de nadie, y si eran esclavos, lo que pasa era que ellos a lo mejor no se daban cuenta de que eran esclavos, inclusive en ese momento eran esclavos de su pecado. Entonces, Dios lo permite con un fin y ese fin es maravilloso. Repito, el fin es maravilloso. Es la vista de muchos. No fue la vista solo de uno. Fue la vista de muchos. Y lo vamos a mirar también un poquito más adelante. Antes de que aquel hombre naciese, el Señor sabía que le daría la vista a ese hombre y que aquellos ojos sin luz iban a poder percibir la luz y todo lo demás. Por Jesús, que es la luz del mundo. Jesús es todo lo opuesto a nosotros. Miren, si hay algo que es real es que Jesús es todo lo opuesto a nosotros. Mientras Él es luz, nosotros somos oscuridad en nuestra esencia de pecado. Ya cuando hemos cambiado y nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, tratamos de ser velitas, por lo menos. ¿Sí? Y ojalá tengamos el privilegio de llegar algún día donde alguien esté vuelto nada y esa persona diga, gracias porque hoy le diste luz a mi vida. Pero es porque uno lleva la luz que no es mía, uno es la vela. Listo, muy bien. Siendo malos, según Romanos 3:10, y lo hablamos hace un momento, y es que la realidad es que nosotros somos malos, personas malas esforzándose para hacer cosas buenas. Eso es otra cosa. En esencia, ¿sí? Versículo 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Dice Juan capítulo 9, versículo 4. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces, hay un límite, según ese versículo, para llevar a cabo la obra del Señor. Y está manifestada que cuando llegue la noche, no se va a poder ya después trabajar. Entonces, muchos estudiosos dicen acá que esa transición de día y noche puede ser relacionada a la vida y la muerte. Mientras estamos en vida, es cuando hay que hablar. Después, bailas. Tanto hablar como escuchar. Entonces, las personas tienen la oportunidad también de escuchar la palabra mientras estén en vida. ¿Se acuerdan que por ahí unos domingos atrás hablábamos de hay esperanza mientras haya vida? Después de vida ya lo que fue, fue. Muy bien. Y aquí hay algo importante y es que es el manejo del tiempo. Dice, mientras sea de día. Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. ¿Cómo somos nosotros de diligentes con el tema del tiempo? Porque a veces tenemos las tareas y va para después, después. Y entonces uno conoce a alguien que necesita del Señor, se lo encuentra uno y después le digo. ¿Y qué tal después no haya un después? O sea, ¿qué tal no haya después para mí o para él? Y hasta ahí llegó. Y no es asustar por decir, si no hablan de Dios se mueren. No, es la realidad del ciclo de la vida en la que estamos. Muy bien, continuamos. Por lo tanto, miren, deberíamos emplear el tiempo que se nos da para servir al Señor de la manera esforzada, agradable y aceptable al Señor. Toca hacerlo así. Sí le toca a uno esforzarse, claro. Va uno cansado y se encuentra con la persona en la calle. No así, después es que estoy cansado. Pues le toca a uno esforzarse. Es decir, sí, yo sé que estoy cansado con la mente de uno,
Pero bueno, el Señor me dará las fuerzas para poder, venga, toma un tintico. El tintico termina en 2 o 3 horas, sí, pero usted termina hablándole a alguien. Y puede esa persona quitarse sus cargas y decir, venga, si yo quiero ir al de que me está hablando, yo quiero ir a los pies de él. Es así como funcionan las cosas del Señor, con esfuerzo. Versículo 5. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Ok, en este caso particular, aquí lo dice, el Señor se refería a su ministerio público en la tierra. Porque cuando Jesús fuera a la cruz, ya no podría hacer lo mismo que hacía antes. No lo podría hacer. Entonces está hablando del ministerio público en la tierra de Jesús. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo, del ministerio. Porque la vida, hasta el día de hoy, ¿quién sigue siendo la luz del mundo? Jesús. Él sigue siendo la luz del mundo. Nuevamente, nosotros pudiéramos ser velitas, pero la luz es Él. O sea, nosotros seríamos solamente el medio para... A mí me encanta eso que a veces se hace en algunos eventos, en donde todo el mundo tiene velas y le pasan la vela y de ahí para allá todo el mundo se riega la luz. Se riega la luz, no la vela. Se derrite si la esperma, se desgasta la vela, se quema uno, pero la luz es la que se expande y la luz es Jesús. Es Jesús. Muy bien. Ahora, recordemos, Él nació ciego para que todos vean el poder de Dios. Punto número 3. Acciones que salvan. Veamos las acciones. Las acciones son los verbos, los movimientos, lo que uno hace. Veamos las acciones, su forma y quién las hace para evidenciar los resultados de dichas acciones. Versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole. Listo, muy bien. En ese versículo vamos a mirar que hay 4 verbos. 4. Dicho esto, el primero, escupir. Me encanta porque ¿ustedes han visto a alguien escupir? ¿Y se ve bonito? No. No les pregunto ni qué sale porque no me van a decir cómo sale, ni qué salió. Bonito no se ve. Y lo que sale, tampoco. ¿Sí? Ahora, veamos quién está escupiendo. Jesús. Entonces no es cualquiera el que está escupiendo. Y no es cualquier saliva la que está saliendo. Entonces recordemos que aun cuando se escucha, sí, asqueroso, porque escupir no es diplomático, hermoso, ni fluido, ni van a salir flores. Jesús hace de algo humanamente asqueroso algo hermoso. Eso es lo que hace Jesús. Jesús. Entonces, lo primero es que escupe. Después hace. ¿Ustedes han visto a un niño escupir y ahí jugar con la tierrita y eso? Y ustedes le dicen, ¡ay, qué bonito! No sea sucio. Va y lávese las manos. ¿Quién sabe qué más tendría aparte de su saliva? En este caso, otra vez estamos hablando de la saliva de ¿quién? Jesús. Que el que escupió, ¿quién fue? Jesús. Listo, 2 verbos. Y se lo untó en los ojos al ciego. Lo unta. Nuevamente, los niños, cuando comen galleta, se la sacan y la ponen encima de la otra galleta. ¿Se ve bonito? No. La mamá dice, bote esa galleta. ¿Sí? En este caso es Jesús el que unta ese lodo hecho con su saliva en los ojos del ciego. Y le dice, versículo, el cuarto verbo en el versículo 7. Le dice, hay 4 verbos. ¿Quién los hace? Jesús. ¿Quién espera? El ciego. Eso es lo que hace el ciego, esperar.
O sea que uno podría decir, hablando de acciones y de movimientos, ¿qué hace el ciego? Nada. ¿Qué hace Jesús? 4 cosas. 4 cosas. Listo, muy bien. Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Muchos estudiosos dicen también que Jesús, y sabiendo cómo nosotros más o menos es Jesús, Jesús no hace algo ni se llama algo porque sí. Todo tiene un propósito. Enviado se llamaba el estanque. Interesante. Jesucristo pone aquí a prueba la fe de aquel hombre. La pone a prueba. O si no, ¿por qué entonces hubiera dicho, alguien traiga agua aquí y lávenle los ojos al ciego para que vea? No lo hizo así. Le dijo, desde donde estaban, no sé cuánta distancia era desde donde Jesús le untó con barro en los ojos al ciego, pero no creo que hubiera sido ahí el estanque al ladito, sino tuvo que desplazarse. Entonces Jesucristo pone a prueba la fe de aquel hombre para ver si aquel hombre cree o no cree, obedece o no obedece. ¿Y qué hace el ciego? Obedece. Obedece. El ciego fue y se lavó. Entonces al volver ya veía. ¿Qué fue lo que hizo él? Obedeció. ¿Qué fue lo que hizo él? Hizo caso. Hizo caso. Miren, en las empresas hoy en día la gente sí se sabe que hay un perfil y todo. En la cocina, en el administrativo, en las ventas, en todo hay un perfil, ¿sí o no? Pero hay algo que valora mucho el jefe. Que haga caso. Que haga caso. Eso es una de las cosas que o si no la valoran, a uno no lo regañan porque hace caso. Le va a uno como que bien. Y el jefe a lo mejor no le dice uno, oh, buen siervo, obediente. Sino no dice nada y uno, sí, ahí vamos bien, porque no me dijo nada. ¿Sí? Eso es muy importante. Desde que no me regañen todo está bien. ¿Listo? El ciego fue y se lavó y entonces al volver ya veía. La consecuencia de la obediencia para aquel ciego fue una total transformación en su vida. Total. Y entonces ahí entra por allá 1 Corintios donde dice, el que está en Cristo nueva criatura de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese fue otra persona, fue otro hombre. Veía. Algunos decían que inclusive se supone, y esa es una hipótesis, que muy posiblemente él no tenía los globos oculares. El globo ocular, el ojo. Y que a través de eso se formó el ojo. O sea, lo hizo, porque ¿de dónde lo hizo? Lo hizo. Es muy importante ver eso. Ahora, sí es algo también interesante ver la palabra invidente a la palabra vidente. ¿Sí? El invidente. Noción de invidente se emplea para aludir a la persona que no puede hacer el uso del sentido de la vista. Alguien invidente, por lo tanto, es ciego. No está en condiciones de ver. Por algún tipo de anomalía, daño o defecto en su vista, el invidente no consigue percibir correctamente el mundo que lo rodea a través de los ojos. La ceguera puede ser parcial o total, dependiendo del grado de discapacidad. Habitualmente se denomina invidente o ciego a quien carece totalmente de visión o apenas consigue percibir la luz, pero no puede apelar a la visión para adquirir conocimientos. Uno aprende por los ojos. Sí, los empíricos, o no. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir, pero sí ve bien y sabe cómo tiene que hacer las cosas. Y a veces hasta aprenden mejor y lo hacen mejor que el otro, que sabe leer y escribir. Listo. Por otro lado, individuos que son ciegos parciales, que tienen baja visión o que son limitados visuales. Esto es solamente un concepto meramente normal de invidente. Ahora, el tema de vidente. Miren que me gustó mucho ver eso. Vidente. ¿Y saben qué fue lo primero que me salió a mí? Persona que pretende adivinar el futuro. Ese es el primer concepto casi que uno busca de vidente. ¡Pum! Sale eso. ¿Listo? Ahora, por otro lado, por supuesto que está vidente. El que ve.
Entonces, miren que es tan sencillo decir vidente. ¿Quién es un vidente? El que ve. Ahora, un invidente, persona que no adquiere conocimientos, que no ve profundidades, que no ve texturas, que no ve alturas, que no ve dimensiones, que no ve colores. Y el que ve, pues ve. Sí, pero no se da uno cuenta que uno ve todo lo que el otro no ve. Casi nada. O sea que yo aprendo por los ojos. Sí. Y el ciego no puede aprender por los ojos. Tiene que aprender por otros medios. Por su oído, por su tacto, pero no por los ojos. Importante ver eso para poder apreciar nuestros ojos. Sí, también. En este caso, el ciego. Versículo 8. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él, sino que se parece. Y entonces ahí entran las percepciones u opiniones de diferentes testigos. ¿Sí? Y es que unos decían claramente, ese es. Otros, no, no es. Y otros, ¿será que sí es? Entonces hay incredulidad, claridad y confusión. Y hay algo que es de verdad muy interesante, y es que lo que sí había en las personas que estaban alrededor de él muy seguramente fue asombro. Este era el que no veía y está viendo. ¡Guau! ¡Guau, tremendo! Este no era el que era ciego de nacimiento. Nació bebé, no veía. Y ahorita ve. O sea que ven a otra persona. Y así debería ser también cuando una persona es salvada. Nuestros vecinos deberían poder observar las diferencias en nosotros. Y decir, ¿este era mi vecino? El que era alcohólico. Este era mi vecino, el alcohólico, que todos los domingos y los fines de semana estaba tomando. Y ahorita no está tomando. ¿Este es mi vecino? Uy, venga vecino, venga, ¿usted qué hizo? Pareciera eso, es lo que hicieron ellos, y lo vamos a mirar en el siguiente versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Esa es la reacción que deberíamos nosotros generar cuando nuestra vida ha cambiado. Esta reacción deberíamos permitir que suceda cuando Dios obra en mi vida. Generar una oportunidad en los hombres para conocer la fuente del cambio de la persona. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de que él naciera ciego? Que se conociera la obra de Dios en el ciego. Y esa es la misma esencia de la que si el alcohólico dejó de ser alcohólico, venga, ¿y usted qué hizo? ¿Por qué ya no está tomando? Lo que pasa es que Dios me ha cambiado. Y la gente, ahí es donde entra entonces lo del contexto, que fue un error, la diapositiva allí, que puede generar dos cosas. O lo rechazan o se transforman y dicen, venga, yo también quiero dejar de ser alcohólico. ¿Usted qué hizo? Porque yo de Alcohólicos Anónimos y sigo igual. Y es conocer de Dios, conocer de Dios. Ahora, el final de ese versículo 10 es, pero él insistía, yo soy, sí, yo soy el ciego que no veía, yo soy, y ahora veo. Ahora, él va a hacer algo muy hermoso y está aquí en el versículo 11 y entra para todos nosotros. Miren, él testificó, narró parte de su testimonio, sencillo, pero convincente. Fue sencillo, pero convincente. No de él, ni de sus acciones, sino de lo que hizo Jesús en él. Versículo, el que sigue es el 11. Y esto nos anima a algo. No te quedes callado. No es denuncie, sino testifique. No se quede callado, testifique. ¿O es que acaso Dios no ha hecho algo en tu vida grande? Sencillo, hágalo sencillo. No se ponga mucho, no, sencillo. Real, lo sencillo es real. Pero hágalo. Y aquí entra algo y es que, discúlpenme, pero
Testificar no se vale por redes sociales, en mis estados, en mis publicaciones. ¿Generará algo? Sí, pero no hay como uno estar delante de la persona y decirle, vamos a tener un tiempito, comámonos algo, tomémonos algo, y dedicar ese tiempo a testificar, no de mí, sino de lo que Él ha hecho en mí. Porque la gloria al final, ¿para quién es? ¿Para mí o para Él? Pues para Él. ¿Listo? Ahora, ¿quieres ver? Ve a Jesús. No tiene nada que ver con la religión, es ir a Jesús, es tener una relación con Él. En el colegio, ya donde dicto clases, hay muchos estudiantes que me dicen, ay, profe, ya es que ese tema de religión es un fastidio. Y les digo, sí, eso es un fastidio. No se metan en nada de religión. Pónganse en una relación con Dios. ¿Quién dijo que la religión salva? En ningún lado la religión salva a nadie. El hecho de que haya un católico no quiere decir que sea salvo por ser católico. Ni que haya un cristiano quiere decir que un cristiano sea salvo. Uno es salvo por la relación que tiene con su Salvador. Y ahí entonces la cosa, ¿usted conoce a su Salvador? ¿Sabe quién es? Porque si no, ¿cómo se va a salvar? Esa es la cosa que salva, es la relación. Versículo 11, y él respondió. Ese hombre, ese es el testimonio que él dio. Mira el testimonio que él dio. Y ese hombre se llama Jesús. Hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así fui, me lavé y entonces pude ver. No hizo más. Testigo sencillo, convincente. Inclusive, a mí me pareció un poquito chistoso. Inclusive, él le quitó la parte de, y Jesús escupió. No dice ahí que Jesús escupió. Él dice, hizo un poco de barro. No explicó cómo lo hizo. Ok, interesante. Y es muy bien recibido. No vio, pero sí escuchó. O es que cuando uno escupe es con silenciador. No. ¿Sí se dan cuenta lo interesante de verdad de todo esto? Es que es hermoso. Es hermoso porque mire que uno se ríe porque percibe, porque se lo imagina, porque lo disfruta. Y muy bien, él no lo vio, pero él sí escuchó. Él escuchó. ¿Listo? Entonces, él lo que hace es mostrar ese testimonio de la forma más sencilla, pero convincente. Ahora, los demás. ¿Y en dónde está ese hombre? Le preguntaron. No sé. Respondió. No sé. Listo. Ahora, cuando damos testimonio acerca del Señor Jesucristo, a menudo creamos en los corazones de los otros un deseo para que el otro quiera conocer a Jesús. Miren, de verdad que nosotros a veces somos hombres de poca, sí. De verdad, sí. Uno a veces dice, venga, ¿y yo cómo puedo testificar? Es que yo soy tímido. No puedo, ¿cómo? Miren, por entregarle un día a alguien un billetico donde hablaba algo de Dios, ese alguien está sentado por aquí hoy. Solamente por eso. ¿Yo hablé algo? No. Solo hice algo así de sencillo. Y Dios es el que hace todo. No yo. Eso es la forma en la que uno debe tener fe. Tenga uno fe. Listo, muy bien. De otra manera, dicho, si Dios pudo cambiarme a mí, siendo lo que yo era, ¿no podrá cambiarte a ti y no podrá cambiar al resto de gente? Cuando no depende de mí, sino depende de Dios. Entonces, nuevamente, cierro con esto y es, no te quedes callado. Testifica. No te quedes callado, testifica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con los 3 punticos del día de hoy, pero los animo. No se queden callados. Hablen. Hablen de lo poco o mucho, pero sencillo, lo que ha hecho Dios en sus vidas. Porque el Señor ha cambiado la vida de muchos. Y no depende de mí. Miren, si hay alguien importante, no soy yo, es Dios. Porque si yo no voy y hablo, hasta las piedras van a hablar.
Hasta el Señor, si quiere que uno aburra, hable, lo hace, y lo hizo. Si no hay gente que hable, el Señor sí va a hacer que sus piedras hablen o parte de su creación hable de Él. ¿Vale? Los 3 puntos del día de hoy. Lo que Jesús ve versus lo que la gente ve. Acuérdense que esa humanidad o gente eran los discípulos. Punto 2. Sucesos para que la obra de Dios sea conocida. Y punto 3. Acciones que salvan. Cierro con esto antes de orar. ¿Quieren ver? Vayan a Jesús. Vayan a Jesús. Porque Él nos va a hacer ver con ojos espirituales lo que Él quiere que nosotros entendamos espiritualmente. Oremos. Padre amado, gracias Señor por este tiempo. Gracias por los ojos de cada persona nuevamente que podemos disfrutar de tu creación, de todas las cosas que un ciego no ve, luz, profundidad, texturas, tantas cosas, Señor. Pero en este momento agradeciéndote, por supuesto, por los ojos físicos que nos has dado y por poder percibir tu creación, te suplicamos porque podamos ver las enseñanzas espirituales que nos das a través de tu escritura. Gracias, Señor, ayúdanos a discernir espiritualmente, no por vista, sino espiritualmente el mensaje que nos quieres dar el día de hoy. A lo mejor es un crecimiento grande lo que quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio tan grande que está en la Escritura, de nosotros siendo todos ciegos, espiritualmente hablando, ahora podemos ver y es solamente por ti. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.